Estamos en Lima, hemos bajado del cuarto piso de Radio La Capital. Caspi de un momento a otro se vuelve famoso, de un momento a otro hace revuelco en todos los medios y justamente con el baile del caballo en quechua. ¿Cómo está Caspi? Acá está Lucía, coquetona siempre. Un saludo para Full Ritmo, maestro. Un saludo para Full Ritmo, muchísimas gracias. Mira cómo vienes, desde dónde te estás viniendo por el baile del caballo con tu caballo. Desde Arequipa, vengo con él. Has hecho un escándalo, maestro, porque es escandaloso. Felices porque por este hermoso baile del caballo en quechua hemos hecho un cover muy bonito con todos los parámetros necesarios, pero al estilo del fenómeno Jayari, aquí con Lucía también ya bailando, gracias a las entrevistas de todos los canales, a las entrevistas que venimos con las radios también. Esperemos que toda la gente disfrute de este hermoso, lo hemos hecho con cariño de verdad y muy pronto seguro que vamos a hacer un bonito videoclip. No, y te felicito, hay que ser mosca, hay que ser, como dice Jesús, lobo, pero más con despierto, porque si no haces el baile de caballo, nadie te llama. Eso es cierto, ¿no? Y hay que aprovechar las circunstancias, hay que aprovechar toda esta cosa, pero Jayari tiene su estilo, pues acaso, señores, Jayari no pierde su estilo, es la esencia yacuchana, ¿no? Claro, nosotros como Jayari tenemos lo que son los huaynos alegres, claro, los carnavales totalmente alegres, mucha gente que nos conoce ya sabe nuestro trabajo, pero para la gente que no nos conocía, porque estábamos gritando desde abajo haciendo escuchar nuestra música, no nos escuchaba, pero tenemos que hacer esto, ¿para qué? Para que también nos escuchen, pero en la versión quechua con el fenómeno Jayari. Porque yo soy consciente, Full Ritmo es consciente que los medios masivos están alienados, eso sí, son alienados, no ven lo nuestro. Si viene un artista de afuera, al toque, son más flaneleros, al toque. Si viene, por ejemplo, X artista, que no quiero mencionar, pero si Bautista hace ¿cómo se llama el tema que tú hiciste? Que es muy alegre, que me pareció claro, bueno. Es el punky y la tacachera. Nadie te llamó por el punky ni por la tacachera, nadie, hay que ser honesto. Claro. Solamente los programas folclóricos, porque son limitados, pero Radio Capital, que lo escucha todo el Perú y a nivel internacional, ya se interesó del baile del caballo. Sí, lo hemos bailado bonito, gracias a Mariela, a toda la gente de producción, de verdad. Le hemos bailado bonito, le hemos hecho la traducción del baile del caballo. Ya pueden encontrar en el YouTube, en la página web del fenómeno Jayari, www.jayari.com. Ahí vas a encontrar más novedades. Hasta en el comercio he visto, ayer vi en la página del comercio, en internet, también sale el baile Jayari. Sí, en los medios de la República, la gente de los amigos de OK, que han hecho una comparación. ¿Con cuál te quedas? ¿Con el baile del caballo de Tongo o el baile del caballo de Jayari? Ya hicieron una comparación con cuál te pueden quedar. Y Lucía se va a hacer un videoclip, ahí usted se luce, Lucía, ¿no? Claro que sí, voy a lucirme con un vestuario que no sabes, ¿ah? Es una sorpresita. Maestro, despídete para Full Ritmo y las presentaciones para esta semana. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, Piancito. A Full Ritmo, muchas gracias porque siempre estamos de la mano. Muchas gracias. Las presentaciones se vienen muchísimas, prepárense porque va a haber novedades. Bueno, este fin de semana estamos en Cañete, toda la gente en Cañete que nos espere, estamos ahí. Y pronto vamos a llevarles a todo el Perú. Muchas gracias, de verdad. Nosotros como huamanguinos, como ayacuchanos, con nuestro ritmo, aparte no nos olvidamos de los carnavales, no nos olvidamos de todo lo que hacemos. Nuestros huaynos en quechua, como una persona llamó y dijo, ¿no? Yo quiero totalmente en quechua, pero en Ayacucho ya se habla un poco más, con la mistura y más. Muy prontito lo vamos a tener, pero de otra manera, con otras cosas más. Claro, una persona me preguntó si habían traducido, no, tú has visto la melodía, la has adaptado. Claro, es totalmente, es un cover, ¿no? Es una adaptación total. ¿Pero en quechua qué dice? En quechua dice, ¿no? Opam Caicascá, este es un bobo que quiere matar un caballo, como algunos han llamado, por ejemplo, dicen, ¿no? Que quieren hacer como un homenaje a la yegua que ha fallecido, que ha muerto. Pero yo escuché un tema tuyo del caballito también, claro, ¿no? Por eso te decía que hay una comparación. Alguien lo puso en internet. Oye, esto se parece porque el caballito es de Jayari de hace un año. Claro. Y este es el caballo recién aseado. Más bien se ha copiado el coreano. ¿Sí o no? Claro. Ya, sígueme la traducción, maestro, ya para. Opam Caicascá, ¿no? Significa este es un bobo que quiere matar a su caballo, dice, ¿no? Si tú vas a matar al caballo, ¿con quién te vas a quedar para que puedas jugar? Oye, Nayeri, oye, Yenny, o sea, hablan diferentes nombres, ¿no? Y dice, mejor no lo mates, yo te pago, déjalo vivo y nos ponemos a bailar todos felices. Mejor cierra con cerrojo todo y guarda ese guano tanto y pues volvemos a bailar. Y hay una palabra guarmicuna. Sí, hay varias. ¿Qué significa guarmicuna? Mujeres, ¿no? Ah, mujeres, lo que nos gusta. Dice, la inspiración. No, dicen que cuando las mujeres se emborrachan, empiezan a mostrar sus bondades. Wow, quiero ver a borracha a Lucía. Mentira, no, pero son broma. algunas mujeres nada más. Ah, ya. Ya, maestro, que sean los éxitos
Y nos vamos bailando con el caballo, maestro, a ver. Ahí nos vamos bailando con el caballo. Pero en Guayno, ¿cómo sería en Guayno?